Bueno, vamos a seguir viendo la época contemporánea española, exactamente finales del siglo XX español. Antes de adentrarnos en el contexto histórico, vamos a guiarnos un poquito en nuestra OA para que tengan en cuenta si de pronto se pierden, pueden pausar el video e irse hasta allá. Vamos a ver, tenemos unos objetivos que son reconocer la categoría de análisis dentro del contexto histórico que se ve reflejado en el siglo XX español y que se puede también ver en la obra y en la película propuestas. Y vamos a reconocer contrastes con Don Quijote. Nuestra clase de hoy se divide en tres primeras partes. Entonces, la primera parte vamos a hablar de la categoría de análisis del contexto histórico de la obra y la película. La segunda parte, la relación con Don Quijote. Y la tercera parte, los aspectos más importantes de la lectura en relación con la categoría. En la parte de los textos encontramos nuestra obra base, que es de Manuel Rivas, un galego con estilo, sus cuentos y su contar. En material de apoyo vamos a encontrar videos que, bueno, más adelante los dirigiremos hasta allá. Nuestra presentación en Canva, un Jamboard, que también más adelante les voy a pedir para que entren. Y, y eso sería todo, un juego al final. En la parte de evaluación tenemos un quiz, son 3 preguntas en la plataforma Sócrates que podemos ingresar copiando y pegando en nuestro navegador este link. Listo. Entonces ahora para adentrarnos un poco en el contexto de finales del siglo XX español, pues es cuando inicia la Guerra Civil Española por los nacionalistas contra los republicanos, quienes querían tomarse el poder a la fuerza, no respetando obviamente las opiniones de los demás por ser simplemente diferentes. Entonces, en esto tiene mucho que ver Francisco Franco y su idealismo que trae por el nazismo y el fascismo italiano. Entonces vamos a ver un video en nuestro material de apoyo. Encontramos el video sobre qué es el fascismo. Entonces aquí está nuestro video. Vamos a pausar este video de la clase y van a ver el video y tomar algunos apuntes, y teniendo en cuenta eso vamos a pausar este y volvemos. Listo. Ya pausaron su video y ya volvimos otra vez a este de la clase. Entonces ya teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo podemos ver el fascismo representado en la época? Pues simplemente el que pensara diferente, el que tuviera diferentes ideales al de los nacionalistas era asesinado. ¿Qué pasa? Que en este contexto, ahora hablando de nuestra categoría de análisis, quiero que se dirijan al Jamboard, por favor, y para participar, escriben su nombre y escriben su respuesta. Con eso sabemos quiénes pudieron participar, con una nota adhesiva o con un cuadro de texto. Y entonces vamos a responder la pregunta para ustedes: ¿cuál es una noción de libertad? Teniendo en cuenta el contexto de la guerra civil, muerte, crisis económica, falta de oportunidades, falta de progreso, y el contexto que les dio el video sobre el fascismo. Para ustedes, ¿cuál sería una noción de libertad que se vivía en la época? Listo. Entonces ahora vamos a volver y vamos a centrarnos ahora en nuestra categoría de análisis, que es la noción de libertad. Entonces ya ustedes escribieron para ustedes cuál es la noción de libertad. En este momento y en este contexto, la noción de libertad era muy segmentada simplemente a los que tenían el poder. Entonces la noción de libertad se veía siempre sofocada por el poder, por el dinero, por la muerte, por la crisis económica. Ese era básicamente el contexto histórico. Ahora vamos a adentrarnos en nuestra obra base, que es La lengua de las mariposas, y otra vez vamos al video. En nuestro material de apoyo, el segundo video, que se llama La lengua de las mariposas, vamos a pausar este y vamos a ver un video muy corto y volvemos. Toman apuntes y volvemos. Listo. Ya que pudieron pausar el video, pudieron ver el video y tomar algunos apuntes, es muy explícito en el video cómo se ve esta categoría de análisis, que es la noción de libertad. Para contextualizar un poco más la obra, es un cuento que hace parte de unos relatos de Manuel Rivas, donde cuenta la historia en ese contexto histórico de 1936, que es
La historia comienza con un niño que se llama Moncho o Pardal y su maestro Gregorio. Entonces, básicamente, él les quiere enseñar a sus alumnos a través de la vivencia en la naturaleza, a través de la experiencia propia, cómo se adquiere conocimiento y con este conocimiento cómo puede uno ser más libre. Como la famosa frase, el conocimiento nos hará libres. Entonces, nos vemos diferentes personajes, la mamá del estudiante de Pardal o de Moncho, la mamá es religiosa y es nacionalista, en cambio su papá es ateo y liberal. Y era muy gran amigo de Gregorio. ¿Qué pasa? La noción de libertad se ve truncada porque en este momento cuando todos sus alumnos y la comunidad en este pueblo de Galicia, donde se basa la obra, tenían esa añoranza de libertad, se estalla la guerra. ¿Y qué pasa? Los nacionalistas están buscando a todo el que piense diferente, en este caso el profesor, para llevarlo y obviamente asesinarlo. ¿Qué pasa? Ellos tenían ya su añoranza, su cercanía a la libertad o a un concepto de libertad. ¿Y qué les toca hacer? Les toca traicionar a su maestro. En la película el niño al final le tiene que lanzar piedras a su maestro para demostrar que están en contra de él para no ser asesinados. Su padre tiene que hacerle caso a su madre de votar, de quemar todo lo que sea nacionalista. Y básicamente así termina la obra, como les muestran un poco un aspecto importante de la libertad y se lo arrebatan cuando básicamente se tienen que traicionar y matar al profesor. Entonces, esta relación de la categoría de análisis, que es noción de libertad, con el contexto y con la obra, se reflejaba en que Rivas escribía sobre eso, sobre cómo denunció al hombre en contra de la sociedad, en contra, en este caso, del poder, en contra de ese fascismo, en contra de no progresar, en contra de no obtener nuestra libertad. Eso es lo que hemos reflejado como categoría de análisis en el contexto histórico y en la obra. También, antes de seguir a la segunda parte, mencionamos la película, son las imágenes que vemos en la parte derecha, porque también marcaron y retrataron exactamente ese contexto histórico, que pues es muy importante porque refleja ese miedo a esa religión, al gobierno. Entonces todo esto tiene que ver con esa noción de libertad. Y aquí finaliza nuestra primera parte. Bueno, para esta segunda parte de nuestra clase vamos a relacionar la noción de libertad que tenemos en el texto base con Don Quijote. Pero antes de eso, les pido el favor de que vayan a nuestro OVA, a la sección de material de apoyo, el video que se llama ¿Qué opina Don Quijote sobre la libertad? Esto, por favor, pausen este video y regresen en un ratito que nosotras los esperamos. Listo, bienvenidos otra vez. Ya con este video podemos dar cuenta de la noción de libertad que tenía nuestro queridísimo Don Quijote, la cual, como bien se lo menciona Sancho, es un don, un regalo de los dioses, pues que no debemos desperdiciar, sino que más bien debemos apreciar al 100% por el resto de nuestra vida, ya que claro que sin libertad solo somos prisioneros de nuestra propia vida. En esta parte vamos a dirigirnos al Jamboard y van a responder nuestra segunda pregunta, que es, en la actualidad tenemos libertad como la que sentía Don Quijote. Entonces, nuevamente chicos, pausen el video y diríjanse al Jamboard para que puedan responder la pregunta que acabo de hacer. Vayan, que yo los espero tomando cafecito. ¿Ya están aquí? Perfecto. Bueno, con base en esta pregunta van a responder otra, pero no se preocupen, no es para el Jamboard, es para que la piensen, la mediten y la tengan presente en su vida. Si quieren, si lo desean, si lo necesitan, la pregunta es, ¿quién nos da y nos quita la libertad? Medítenla, analícenla. Listo, continuamos. En nuestra noción de libertad de Don Quijote,
demuestra no solo en el momento de salir del castillo de los duques, en su pequeño diálogo con Sancho sobre ella. Aquí evidenciamos la libertad de Don Quijote en su locura, en una primera instancia. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestro texto vemos cómo nuestro hidalgo en medio de su locura es libre de hacer sus hazañas, a pesar de que todos dicen que es loco y lo maltratan. Él sigue y disfruta esa libertad que tiene, aunque es imaginaria, la disfruta como nadie. En su delirio de caballero podemos entender que su falta de libertad la vive cuando su mentalidad quijotesca muere. Él pierde esa libertad en ese momento. Y pues esto sería todo en la segunda parte, chicos. Ya continuemos. Bueno, chicos, bienvenidos a la tercera y última parte de esta clase. Aquí les voy a hablar acerca de pues, la explicación de los aspectos más importantes de nuestra lectura base de Manuel Rivas, reflejada en la categoría que escogimos, que evidentemente es noción de libertad. Entonces, antes de comenzar, les pido el favor de que nos dirijamos a nuestro OVA, en el material de apoyo, y vamos a bajar hasta la última parte en donde encontramos una sopa de letras. Esta sopa de letras es nuestro juego, es algo muy breve. Van a encontrar aquí 7 palabras relacionadas con libertad, ya sea de forma negativa o positiva, pero relacionadas con libertad. Entonces, escuchen, encontrarán palabras como, tomen apuntes, control, cohibir, adoctrinar, manipular, derecho, voluntad. Así que chicos, les pido el favor de que pausen este video, de que solucionen la sopa de letras en el tiempo que ustedes se tomen y por favor escojan una de las 7 palabras, la que ustedes deseen. Ténganla en mente, por favor. Entonces aquí los espero. Listo, chicos, espero que les haya ido súper bien en la sopa de letras. Ahora nos vamos a dirigir al Jamboard, por favor. La pregunta número 3. Y con la palabra que les dije que tuvieran en cuenta una de las sopas de letras, vamos a responder, recuerden acá en notas adhesivas, poner sus nombres y vamos a relacionar esta palabra que ustedes escogieron con el concepto de libertad, ya sea un concepto positivo o un concepto negativo. Así que por favor pausen este video y los veo respondiendo en nuestro chat. Listo, chicos, espero que ya hayan respondido su respectiva, ya hayan relacionado su respectiva palabra. Entonces ya ahora sí me voy a entrar a contextualizarlos un poco acerca pues de nuestra lectura base de Manuel Rivas. Entonces, primero que todo, les voy a hablar acerca de que La lengua de las mariposas, como se mencionó al principio, es un cuento que está dentro de una serie de grandes relatos. Esta serie de relatos se llama ¿Qué me quieres, amor? La escribió pues Manuel Rivas. Es una serie de relatos que expresa la narrativa estética naturalista, es decir, además de que son varios relatos, cada relato denuncia algo. Este es el propósito de esto. Entonces podemos ver reflejado pues el determinismo ambiental, el naturalismo, la política, la denuncia al clasismo. Entonces se ven reflejados varios temas importantes, pero hoy nos vamos a adentrar en nuestra categoría de noción de libertad. Entonces, el primer cuento del que les voy a hablar se llama Un saxo en la niebla. Aquí vemos expresado el determinismo ambiental, pero pues como les digo nos enfocamos en la noción de libertad. Cuenta la historia pues de una joven que vive adoctrinada y obligada a vivir con su padre marido, que fue quien la rescató a ella, quien la adoptó. Se evidencian conductas de machismo, de patriarcado, se expresan de una manera de realismo totalmente excesivo. O sea, es excesivo de la manera en la que el padre marido a ella la maltrata, es totalmente excesivo. Entonces aquí evidenciamos que pues la joven es adoctrinada a su estilo de vida lleno de maltratos. A ella se le incapacita el derecho de ser libre. Estas conductas eran totalmente aceptadas en la sociedad de este contexto. Entonces acá podemos percibir una libertad adoctrinada, ¿saben? Una
libertad adoctrinada porque para ellos, para este contexto, esta manera de vivir era libertad. Pues evidentemente entendemos que no. El segundo cuento se llama Carmiña, se trata igualmente de una protagonista, esta es aislada, ella es únicamente limitada a vivir en su entorno y ella es controlada por un animal, en este caso estamos hablando de un perro. Así como lo oyen, un perro es el que la manda a ella, el que la controla a ella. Entonces acá volvemos a ver en evidencia pues el machismo y podemos entender que se ve la noción de una libertad limitada. Aquí hablamos de una libertad limitada porque ella no puede hacer más de lo que el perro le diga. En nuestro cuento número 3, su título es La chica del pantalón pirata, pues su contexto es de una guerra. Aquí hablamos de una jovencita que va en bicicleta, es una joven inocente que va pasando por el medio del ataque terrorista, ¿no? De la guerra de la que estamos hablando. Esta joven pues queda en medio de este ataque y ella queda totalmente incapacitada de controlar su destino. A ella se le niega la oportunidad de la decisión de su vida. Ella no tiene la libertad de decisión de su vida porque está en medio de una guerra y a los terroristas no les interesa quién sea ella, no les interesa si ella es inocente o no, sino que ellos son los que toman la decisión de la vida de esta chica. Entonces aquí vemos una libertad con noción incapacitada. En nuestro cuento número 4, que se llama La lengua de las mariposas, fue del que les hablamos al inicio, el contexto se basa pues en la Guerra Civil de 1936. Aquí hablamos de que la República cae y que debido a esto pues las personas solo pueden acceder a cierta libertad de movimiento. ¿Cuál es esta libertad? Pues estamos hablando del régimen, de atacar el régimen de Franco. Entonces, como se mencionaba, el que no cumplía pues era totalmente fusilado. Aquí vemos que tampoco existe una libertad total. Hablamos de que a las personas se les hacía un acondicionamiento político, se les obligaba a negar sus propios ideales. Entonces vemos también una falta de libertad de elección. Podemos evidenciar en este cuento. Del último del que les voy a hablar se llama Dibujos Animados, el cuento número 5. Esta historia es una historia animada de alimentos. Está dirigida pues al mundo consumista. El objetivo central de este cuento es vender, ¿no? Aquí vamos a hablar de las salchichas. Vamos a hablar primero de una salchicha común que es llamada la Fat Fatty y una salchicha vegetariana que es llamada una Green Drum. Y pues el objetivo de este cuento es vender sin importar que estén atropellando los principios, ni los valores, ni la dignidad de nadie. El objetivo de ellos es vender. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, si el objetivo es vender y estamos hablando del consumismo, ¿qué tiene que ver esto con la noción de libertad? Bueno, aquí se hace referencia, es porque se le está imponiendo una decisión al consumidor. Es decir, estamos imponiéndole al consumidor un hábito con inclinaciones consumistas. No se le está dando la oportunidad al consumidor de elegir ni de escoger, no se le da una oportunidad de diálogo, no. Directamente le estamos imponiendo al consumidor este tipo de libertad. Entonces, para él no existe manera de elegir, no existe nada, es una libertad impuesta directamente. Entonces, se puede decir que es una libertad también limitada, porque solo lo estamos limitando a lo que se está diciendo pues en este cuento, que es apoyar el consumismo. Entonces, básicamente de eso se tratan estos cuentos de nuestra lectura base de Manuel Rivas. Podemos concluir que hablamos y se ven ejecutadas nociones de libertad. Encontramos la libertad adoctrinada, la libertad capacitada, la libertad limitada. Y pues acá entendemos que Rivas hace una denuncia pues a las nociones de la libertad. Él hace una denuncia al consumismo, al naturalismo, al dinero, al gobierno. Entonces, antes de finalizar nuestra tercera parte, chicos, les pido el favor de que regresen al Jamboard en la pregunta número 4 y por favor, nuevamente con notas, poniendo su nombre, van a responder la siguiente pregunta. Escuchen muy bien. Dice, ¿cuáles son las limitaciones de libertad? Para ustedes, ¿cuáles son las limitaciones de la libertad? ¿Qué es lo que nos limita la libertad?
Entonces les pido el favor de que paren este video, vayan, respondan. Esta es nuestra última pregunta en el Jamboard, así que ya casi estamos finalizando. Listo, chicos, espero que les haya ido muy bien en nuestra última pregunta. Les agradezco por la participación en nuestro Jamboard. Y ahora, finalizando ya nuestra tercera parte, vamos a dirigirnos nuevamente al OVA principal. Nos vamos a dirigir a la parte de la evaluación. Como ya les mencionamos, es un quiz en Socrative, es bastante corto, son 3 preguntas relacionadas en nuestras 3 partes de la explicación. Y lo que tienen que hacer es copiar este link y pues ir a resolverlo. Así que acá los espero, son solo 5 minutos. Por favor, paren este video y bueno, acá los estamos esperando. Listo, chicos, espero que les haya ido muy bien en esta corta evaluación quiz. Antes de finalizar, queremos hacerles la retroalimentación para que ustedes sepan cómo les fue en este tipo de quiz. Entonces, bueno, les vamos a hacer la retroalimentación. Ustedes ingresaban al link, ponían el nombre de ustedes. Y ok, teníamos la primera pregunta que dice, ¿cuáles son los ejemplos de nociones de libertad que se presentan con la lectura propuesta? Recuerden, esto fue lo que les expliqué en la última parte. Hablábamos de la libertad adoctrinada, recuerdan de la historia de las muchachas adoctrinadas por un hombre, por un perro. Hablábamos de la libertad incapacitada y limitada, cuando hablábamos de que al consumidor se le imponía algo, se le daba solo una libertad limitada. Y la incapacitada, pues la historia de la joven que estaba en medio de una guerra. Entonces, es por eso que nuestras 3 opciones pues dan a la A, perdón. Nos vamos a la siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿qué mensaje nos deja la obra La lengua de las mariposas? Perdón. El sea segunda, perdón, chicos. ¿En qué momento de la historia Don Quijote se siente libre? Yo les dije que Don Quijote le dijo a Sancho su definición de libertad al momento en que salieron del castillo de los duques. En ese momento, en ese preciso momento, él se sintió libre, ya que salió de ahí, no se sintió oprimido, no se sintió encarcelado, y se inspiró a darle a Sancho esta definición tan de él, de libertad. Entonces, por esta razón, la respuesta correcta es la C. Y para nuestra última pregunta, ¿qué mensaje nos deja la obra La lengua de las mariposas? Y aquí pueden escoger más de una respuesta. Entonces, según el primero, nuestra columna vertebral de nuestra clase es obviamente defender la noción de libertad. En este caso, al costo de don Gregorio, del profesor, pues a él le dio hasta la muerte. Defendió y él le pudo inculcar a las demás personas esa noción de libertad. Así sea un poco reprimida, pero que eso los marcó de por vida, ¿no? Y la segunda, que es la correcta, es denunciar el papel del hombre ante el poder y el individualismo de la sociedad. Recordemos que al principio les estaba diciendo, Rivas, y Sofía también les mencionó, Rivas se encargaba siempre de denunciar consumismo, el poder, el dinero y cómo esto nos ata y nos quita la libertad. Ese también era un mensaje que tenía que dar la lengua de las mariposas y pues las obras de Rivas. Entonces esas son las dos correctas. Listo, chicos, entonces este es el final de nuestro quiz. Realmente esperamos que les haya ido súper bien. Y por acá, listo. Y bueno, chicos, para finalizar queremos darles unas conclusiones, unas pequeñas conclusiones para que se vayan inspirados y en reflexionada toda la clase de hoy. Entonces, una primera es que ¿cuál fue el total mensaje de Rivas en La lengua de las mariposas? Bueno, que primero la noción de libertad está atada ¿a qué? A nuestro contexto, a la guerra, la política, el dinero, de pronto los sentimientos, las situaciones que nos rodean en el día a día y cómo estas nos atan nuestra noción de libertad. Esa sería una de las conclusiones.
Nuestra segunda conclusión vendría siendo o se basaría en la noción de libertad que nos da el Quijote. Podemos decir que nuestra libertad es uno de nuestros mayores tesoros. Esta no se puede comparar con tesoros ya materiales, como lo es el dinero o algún tesoro pirata. La libertad debe ser apreciada y la debemos utilizar con inteligencia, no malgastarla en cosas que se pueden apodar como libertad, ya como el libertinaje y cosas así, y esto no es libertad realmente. Y bueno, chicos, para finalizar con una última conclusión, o diría yo más una reflexión, vamos a devolvernos un poco a la última pregunta de Jambar. No sé si la recuerdan, pero si no la recuerdan, se las voy a repetir. Esta es, ¿cuáles son las limitaciones de la libertad? Entonces, esta pregunta me gustaría que se la llevaran como una reflexión en base a todo lo que hemos aprendido hoy, en base a lo que Ángela y yo mencionábamos acerca de las denuncias que realizaba Manuel Rivas en cuanto a las nociones de libertad, en cuanto a las denuncias del consumismo, del naturalismo, del dinero, del gobierno. ¿Estas cosas realmente nos limitan la libertad? ¿Ustedes qué opinan? También nos podemos ir por el lado de lo que mencionaba Dana acerca de la relación de Quijote, acerca de la noción de libertad según Quijote de la Mancha. Entonces, según esto, para ustedes, ¿cuáles son las limitaciones de la libertad? Entonces, esto es para cerrar, chicos, para terminar esta pregunta reflexiva. Les queremos agradecer enormemente por su participación en cada una de nuestras actividades, por su participación en el Jamboard, en ver los videos, en realizar la sopa de letras, el quiz. De verdad esperamos de corazón que hayan aprendido algo muy valioso el día de hoy. Entonces, les agradecemos, chicos, y pues nos despedimos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos.